Baruch Hashem. Llegamos hoy a la parashá número 50. Wow, parece mentira, ¿no? Estamos ya en la parashá número 50 del ciclo anual de lectura de la Torah. Parashá número 50, espectacular. Esta parashá es sumamente poderosa y les pido a todos que presten la mayor atención posible, porque las riquezas que tenemos en esta parashá son impresionantes. Devarim, aquellos que tienen sus Biblias con ustedes, busquen Devarim o Deuteronomio capítulo 26. Ahí lo pueden conseguir. Deuteronomio capítulo 26. A partir del verso primero, ¿ok? Es uno de los textos más poderosos que tenemos en toda nuestra Sagrada Torah. ¿Ok? Devarim, Deuteronomio, el quinto libro de Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Capítulo 26, a partir del verso primero. Esta parashá se llama Ki Tavo. Ki Tavo. Okay. Ki Tavo quiere decir cuando entres. Así que vamos a procurar colocar esta parashá en su entorno natural. Okay. Porque hay mucha humedad hoy aquí, ¿no? ¿Qué porcentaje de humedad tenemos, Carlito? Más de 90. Más de 90% de humedad. Es impresionante la humedad, que se parece un poco a Miami hoy esto aquí, ¿eh? Se parece a Miami, un poco eso aquí. Wow. All right. So, vamos entonces a Devarim, capítulo 26, y vamos a tratar de ubicarnos en tiempo y espacio, ¿ok? En tiempo y espacio. Recuerda que Moshe Rabbeinu va a morir en unos días. Él sabe que su tiempo para partir de este mundo ha llegado, y cada día él va reuniendo, los últimos 30 y tantos días de su vida, él va reuniendo al pueblo de Israel día por día, y en cada día le da un discurso específico, ¿ok? Y en este discurso específico, que son discursos de despedida, él va orientando al pueblo de Israel qué es lo que se va a encontrar cuando llegue a la tierra prometida. Quiere decir que son discursos de preparación. ¿Okay? O sea, vamos a ver en estos discursos de preparación cómo él va instruyendo al pueblo acerca de los procedimientos a seguir para realizar ciertas cosas importantes cuando entren en la tierra prometida. No es lo mismo la situación del pueblo al este del Jordán, sin tierras, sin gobierno, nómada, a un pueblo que cruza el Jordán, conquista la tierra, se establece en la tierra, tiene un gobierno, tiene leyes específicas, construye un templo y tienen que aprender a vivir alrededor de las leyes religiosas que van a marcar la vida judía, no en un estado nómada, sino ahora sedentario. Moshe Rabbeinu, como estadista, como profeta, va a preparar al pueblo para el cambio que viene. De manera que mentalmente puedan estar a la altura del inminente momento de cruzar las aguas del río Jordán. Cada vez que va a ocurrir un cambio importante en tu vida, tiene que haber una preparación mental para ese cambio. Sin esa preparación mental es posible que se cometan errores. De Moshe Rabbeinu, consciente de estas cosas, en estos discursos preparatorios va
facilitando ese cambio mental que tiene que darse para que pueda tener éxito en las nuevas circunstancias que van a entrar una vez crucen el río Jordán. En el caso del discurso que nos corresponde estudiar para este día, Moshe habla del procedimiento a seguir inmediatamente que entremos en la tierra de Israel. La primera cosa que él hace es mostrarnos la importancia de confirmar el pacto. La importancia de confirmar el pacto. Y es por eso que él instruye a los hijos de Israel que tienen que tomar 12 líderes. Mira bien el procedimiento. Tienen que tomar 12 líderes representativos de las 12 tribus de Israel. 6 líderes van a subir al monte Gerizim. Y 6 líderes van a subir al monte Ebal. Cada uno de los miembros de cada tribu de Israel va a acampar en las faldas del templo Gerizim o en las faldas del templo del monte Ebal. Trata de ubicarte lo que está pasando acá. Entre el monte Gerizim y el monte Ebal hay un valle que corre de por medio. Y en ese valle, Moshe Rabbeinu dice, en ese valle van a estar los levitas, los sacerdotes. Entonces, imagínate ese espectáculo al cruzar el río Jordán. La mitad del pueblo en el monte Gerizim, la otra mitad del pueblo en el monte Ebal, y en el medio los sacerdotes y los levitas. Cuando cada uno esté en su lugar, los sacerdotes y los levitas deberán leer la Torá a oídos de todo el pueblo. Y la respuesta del pueblo se sugiere en este discurso. Se voy a repetir la imagen para que podamos captarla. Imagínate la mitad del pueblo de Israel en el monte Gerizim, la otra mitad en el monte Ebal, en el centro, en el valle, los levitas. Todo este protocolo con un solo propósito: la aceptación de la Torá. La pregunta es, ¿ya no había sido aceptada la Torá 40 años antes en el monte Sinaí? ¿No había sido aceptada la Torá 40 años antes en el monte Sinaí? Ciertamente que sí. ¿Por qué entonces ahora todo este protocolo? Porque se trata de una nueva generación. ¿Me está escuchando? Se trata de una nueva generación. La psicología enseña, y la sociología confirma eso también, que los grandes momentos históricos que marcaron la vida de una generación no siempre marcan con la misma intensidad la vida de las generaciones posteriores que no vivieron en las circunstancias específicas de sus padres. Es importante entonces que las nuevas generaciones sean confirmadas en los valores y en los principios que dieron a luz al pueblo al que ahora pertenecen. Y es por eso que tenemos que enseñar a nuestros hijos historia en la escuela pública. Y es por eso que tenemos una fecha nacional que marca algo importante en la identidad de nuestros pueblos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el día 4 de julio. ¿Qué cosa es el 4 de julio? Una fecha patria. El 5 de julio en Venezuela. ¿Hay venezolanos acá? Posiblemente me están... Bueno, hay venezolanos acá. Baruch Hashem. All right. El 5 de julio es una fecha importante en la historia de Venezuela, ¿verdad? El 15 de septiembre es una fecha importante para los guatemaltecos. También para los de Costa Rica, para los de Nicaragua, que creo que comparten un mismo documento de emancipación, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, el 4 de julio significó el momento de
independencia definitiva de las 13 colonias del Reino Unido. Para nuestros países latinoamericanos, cada fecha patria representa el momento de independencia definitiva de la monarquía española. Para nosotros, los judíos, representa la liberación, independencia definitiva del dominio egipcio, de la cautividad de la esclavitud egipcia. 40 años después de la firma del tratado de liberación en Sinaí, cuando recibimos la Torá de Moshe Rabbeinu, nuestro maestro considera oportuno reafirmar ese pacto en los nacidos después de Sinaí. ¿Cuál es la idea? La idea es evidente: ligar el corazón de la nueva generación con el corazón de la generación que se fue. Ligar la mente de los jóvenes con la mente de los antiguos, porque son ellos ahora los que van a tener que llevar adelante la tarea inconclusa de la conquista de la tierra. De manera que, desde el punto de vista de Moshe Rabbeinu, este discurso es sumamente importante porque lo está transformando en un segundo Sinaí para aquella generación. De modo que todo el pueblo se tenía que dividir en 3 partes, según las instrucciones de Moshe Rabbeinu. ¿Cuáles son las 3 partes? 6 tribus en un monte, 6 tribus en otro monte. Y en el centro, los levitas leerían en voz alta, al unísono, casi como un canto, las bendiciones y las maldiciones. Y las tribus estacionadas a lo largo de ambos montes tenían que responder a cada frase que dijeran los levitas cantores, amén. Tenían que decir amén. Esa es la manera de confirmar el pacto, decir amén. Amén es una de las palabras más hermosas que tenemos en la Torá, en la escritura hebrea. Se traduce como así es, o eso que tú dices es la verdad, o que sea como acabas de decir. O que eso que acabo de escuchar ocurra. Eso que quiere decir amén, prácticamente. De manera que tenemos que tener cuidado cómo decimos amén. Yo una vez estaba, mira esto, Benny. Una vez estaba enseñando en un lugar, no me pregunten dónde, porque la curiosidad es tremenda, ¿no? Estaba enseñando en un lugar y dije algo más o menos como esto: debido a estas cosas, estaba yo inspirado ese día. Dice, debido a estas cosas, los creyentes de ese lugar se desligaron de la rica savia del olivo natural. Dice, 3 hermanos dijeron, ¡amén! Imagínate, que así sea, que así ocurra. Así que yo tuve que corregirlo. Y le dije, con dolor en mi alma y todo, tuve que reír. Y dice, no diga venga eso, que eso no cabe aquí, hombre. O sea, mucha gente está acostumbrada a oír esta palabra y la toma a la ligera. Y por cualquier cosa dice amén. Amén, hermano, amén, amén. Así que amén significa eso que tú dices es cierto, que sea cierto, que ocurra como lo acabas de decir. Es una expresión que tiene como meta confirmar algo, reafirmar lo que se está diciendo. Y eso es correcto, hasta ahí, pero esa es la mitad de lo que amén significa. La otra mitad te la voy a revelar ahora. Eso es solo la mitad de lo que amén significa. La pregunta es, ¿sobre qué base podemos decir que eso que yo estoy escuchando es la verdad? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios para afirmar que eso que estoy escuchando es correcto y no un invento? ¿Sobre qué base legal, auténtica, voy a ligar mi alma a eso que acabo de oír diciendo amén?
Porque cada vez que usted dice amén, usted está firmando un documento espiritual. ¿Me está escuchando? Cada vez que tú dices amén, tú estás firmando un documento espiritual. Y lo estás haciendo con el espíritu de la tinta, de la confesión de tus labios. Porque a no dudarlo, amén es como la firma del alma. Amén tiene en el mundo espiritual la misma fuerza y la misma connotación que tiene en el mundo físico cuando tú firmas un documento legal delante de un juez o delante de una autoridad, aquí en esta tierra. Entonces, ¿sobre qué base voy a decir que amén es amén? Que es cierto eso, que es la verdad. ¿Quién es el garante de que esa declaración es verdadera? La respuesta nos la da esta parashá. Esta parashá nos da la respuesta. Dios Altísimo, el propio Creador de los cielos y la tierra, es el que dice a los hijos de Israel: cuando ustedes escuchen estas bendiciones, y cuando ustedes escuchen estas maldiciones, digan amén. De hecho, en el Código Real, en el libro de Marot Elohim, al Mesías se le identifica como amén. Ese es uno de los nombres del Mesías. Amén. ¿Qué quiere decir? El verdadero Mesías. No un fallido Mesías. No un falso Mesías. El auténtico Mesías. Que sea así siempre. Auténtico. Indiscutiblemente el Mashiach. ¿Sobre qué vas? ¿Quién determina que Él es el auténtico Mashiach? Lo mismo acá. ¿Sobre qué base vamos a decir amén? ¿Sobre qué fundamento vamos a decir que amén es amén? ¿Y qué es la verdad? La respuesta es que en la teología judía, amén no es solamente una palabra, es un acróstico que encierra un significado mucho más profundo que lo que la gente se imagina. Aquí tengo estas tres letras hebreas que espero que se puedan ver bien ahí, ¿verdad? ¿Se está viendo bien? Ok. ¿La puedes ver ahí, Carlito? Los de atrás, posiblemente la vea un poquito más pequeña. Aleph, Mem y Nun Sofi. Son las tres letras hebreas que están ahí. Cada una de estas tres letras en realidad es un nombre compuesto, porque Aleph representa Adonai, la Mem representa Melech y la Nun quiere decir Nehemá. Cuando juntas las tres cosas, lo que significa es Hashem, Dios Altísimo, que es Rey soberano, es confiable, es verdadero, es digno de poner tu confianza en Él. Eso que quiere decir amén. ¿Lo ves ahora? Es el garante. Hashem, Rey, que domina, que tiene control de todo en el universo, es confiable. Amén. Tu Dios es confiable. Amén. Eso quiere decir, el eterno Rey soberano es seguro, es confiable, digno de ser creído, digno de ser obedecido. Y al hacerlo así, es claro el propósito de Moshe: ligar el corazón, ligar la mente de la nueva generación a la fidelidad del pacto, a la fidelidad de la Torá. ¿Saben por qué, Rabotai? Porque nuestra sagrada Torá es nuestra constitución nacional. Nuestra sagrada Torá
es la razón de ser de la nacionalidad de nuestro pueblo yehudí. Podemos diferir en un montón de cosas, y de hecho diferimos. Podemos discutir sobre un montón de cosas, y de hecho discutimos. Pero hay algo que no nos está permitido cuestionar: nuestra sagrada Torah. Pero tú quitas la Torah, y la existencia del pueblo judío no tiene más sentido que cualquier otra nación de la tierra. Y este evento entre los dos montes es realmente impresionante. Impresionante. Así que vamos a explorar algunas cosas acá que revisten extraordinaria importancia. Extraordinaria importancia. Moshe ordena a los hijos de Israel que al cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, deberían tomar unas enormes piedras. Piensa en esto. Deberían tomar unas enormes piedras que iban a encontrar en la ribera del río, las iban a preparar apropiadamente y escribirían sobre esas piedras todas las palabras de la Torah. Imagina, todas las palabras de la Torah. Un monumento de piedra perdura por siglos. Imagínate los 613 mandamientos de la Torah escrito en piedras. El Sefer Torah en piedra. Una vez escrito en piedras, quedaría como un monumento universal, disponible para todo Israel y para todo el mundo. Escribir la Torah, imagínate que en la Torah, ¿sabes cuántas palabras tenemos en la Torah? 79,000 palabras. 79,000 palabras. Escribir todo eso no es fácil, pero se hizo. La Torah en piedras. Ahora, si el propósito final de la Torah es Mashiach, piensa en eso. Si el propósito de la Torah es Mashiach, entonces tiene un poco de sentido, ¿no? Esa tradición que nos viene del primer siglo y que pone en labios del maestro esta expresión tan hermosa. Y Yeshua dijo: si ellos callaran, las piedras iban a hablar. Si ellos callan, las piedras van a hablar. ¿Qué piedras? Las únicas piedras de las cuales tenemos testimonio que fueron usadas para escribir toda la Torah que nos informa nuestra parashá del día de hoy. Quiere decir que al colocar toda la Torah en piedra justo a la entrada de la tierra prometida, está enviando un mensaje muy claro. ¿Para qué sirve la tierra de Israel? ¿Qué hay detrás de la conquista de la tierra de Israel? ¿Para qué la elección del pueblo hebreo como nación del pacto? ¿Cuál es el propósito escondido en la elección? Cumplir las mitzvot. Ese es el propósito. Enseñar la Torah a las naciones. Ese es el propósito. Establecer el principio del estudio de la Torah como la forma suprema de amar y servir al Dios Altísimo. Y si como pueblo del pacto nos apartamos de esta esencia pro Torah, no tenemos razón de ser. ¿Me está escuchando? No tenemos razón de ser. La sal ha perdido su sabor. Y ya no sirve para más nada. Dice el Ribi: si la sal pierde su sabor, la única cosa que le resta es ser tirada fuera y hollada por los hombres. Nos dice nuestra parashá que estas piedras son sobre las cuales debía escribirse toda la Torah. No solamente debía hacerse de forma regular, sino prestando toda la atención del mundo. Prestando toda la atención del mundo. Dice Moshe: escribirás sobre las piedras
todas estas palabras de la Torá. Y entonces el texto hebreo añade una frase muy poderosa, Baer Etev. ¿Qué quiere decir Baer Etev? Quiere decir bien certificadas. Eso es lo que quiere decir. Las escribirás, pero bien certificadas. Bien certificadas. ¿Y qué quiere decir bien certificadas? Algunos dicen, bueno, no solamente en hebreo, sino que también se escribirían en las 70 lenguas de las 70 naciones que existían en la antigüedad. Eso es un poco difícil de tragar, ¿no? Escribir toda la Torá en piedra toma un año completo. Imagínate 70 idiomas, 70 años, como que no es muy lógico. El Targum Jonathan nos ayuda a entender qué es lo que eso significa. Dice esta explicación de Jonathan, el significado de escribirla de forma certificada, quiere decir en un lenguaje traducible a 70 lenguas. ¿Eso qué quiere decir? En un lenguaje traducible a 70 lenguas. En otras palabras, como 70 era el número de las naciones que existían antiguamente, que la Torá sea capaz de traducirse y entenderse en las 70 lenguas que existen en el mundo. En otras palabras, que Israel tiene la responsabilidad de enseñarle la Torá al mundo entero. Ese es el mensaje, que Israel tiene la responsabilidad de enseñarle la Torá al mundo entero. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? All right. Vamos a explicar algo que es sumamente importante acá. Dice Moshe Rabenu, Hayom Hazeh, en este día, no otro día, en este día, tú has sido establecido como Leam, como pueblo, la Adonai, para Hashem. En este día que él está haciendo ese discurso, hoy, en este día, Hayom Hazeh, tú has establecido como Leam, la Adonai, como pueblo para Hashem. Esto es impresionante. ¿Te has puesto a pensar lo que eso significa? Que Moshe Rabenu diga, en este día tú has sido establecido como pueblo de Adonai. ¿Cómo es posible que Moshe Rabenu diga eso, si eso él lo dijo 40 años antes? Al pie del monte Sinai. ¿Cómo puede ser que hoy seamos establecidos como pueblo de Hashem si tal cosa fue establecida 40 años antes al pie del monte Sinai? Una antigua tradición nos ayuda a entender esto. Presta atención. Nos dice la tradición que cuando Moshe Rabenu le entregó por primera vez una copia de la Torá a los levitas, el pueblo, el resto de las tribus protestó contra Moshe Rabenu. Protestó. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta fue, ¿por qué has dado a los levitas una copia de la Torá si la Torá pertenece a nosotros también? ¿Por qué solo a los levitas? ¿Por qué le das una copia de la Torá a los levitas y nosotros qué? Como el tipo, ¿no? Que está en una mesa, lo invitan a comer, están comiendo, le sirven a todo el mundo y a él no le sirve. No le sirve. Le pasan los platos por delante y a él no le queda nada. Entonces el hombre hace así y dice, ¿habrá algo para este pobre siervo? Para llamar la atención de alguna manera, ¿no? Hubo una protesta. ¿Por qué no nos has dado a nosotros una copia de la Torá también? Y dice el Midrash que cuando Moshe escuchó esto se llenó de alegría y dijo, en este día tú has sido establecido como pueblo de Adonai. En este día, por decir eso, has sido establecido como pueblo de Adonai. Sí, al momento que reclamas la Torá para ti también, al momento que eres parte de Israel. Al momento
que reclamas los mandamientos para ti también, eres parte de Israel. Al momento que entiendes que la Torah es para ti también y ligas tu alma a eso, en ese momento recibes la certificación del cielo. Tú eres pueblo de Adonai y por eso ligas tu alma a la Torah. La conversión, y esta tarde vamos a tener clases para todos los que están en el proceso de conversión a las 3:30 de Strashem. La conversión al Dios de Israel se hace por medio del mismo proceso con el cual entraron los hijos de Israel a la tierra prometida. El mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? Primero, aceptar al Dios de Israel como tu uno y único Dios verdadero. Aceptar al Dios de Israel como tu uno y único Dios verdadero. Segundo, pasar por la mikve, representado en las aguas del río Jordán. Y tercero, abrazar la Torah. Ligar tu alma a la Torah. Aceptar la Torah como tu constitución nacional. Todos los mandamientos de la Torah que te sean incumbentes. Cuando las tribus de Israel escucharon a los levitas cantar todas estas notas de la Torah, entonces Moshe les dijo: el día que tú aceptes eso y digas amén a eso, ese día, Hayom Hazeh, ni yeta lean la Adonai, ese día establecido eres como pueblo de Hashem. Una vez que has ligado tu alma a la Torah, ahora tienes que confirmarla. Ese es el protocolo, ese es el proceso que tenemos acá. Y eso es precisamente lo que nos enseña nuestra parashá que ocurrió. 6 tribus fueron ubicadas en el monte Gerizim, 6 tribus fueron ubicadas en el monte Ebal. Los sacerdotes y los levitas en el valle, entre los dos montes. ¿Te imaginas eso, Yuri? Trata de imaginártelo. ¿Ok? Trata de imaginarte. Posible que a esta hora te estén testeando. ¿Ya? Y los ojos se te vayan para el teléfono para ver quién te testeó. Y pierdas la conexión con el mensaje que estás recibiendo acá. Deja el teléfono a un lado ahora. Excepto que seas médico y tengas que tenerlo on call por si acaso hay una emergencia en el hospital. Concéntrate en lo que estás recibiendo en este día. Algo espectacular. Estos dos montes no son cualquier cosa. Gerizim significa algo. Ebal significa algo. Gerizim significa un cortador de piedra. Imagínate un hombre con un hacha, ¿okay? A cuesta subiendo una montaña para cortar piedra allá arriba. Ese es Gerizim. Ebal significa piedra rocosa. Si trata de imaginar lo que tenemos acá, 12 tribus y una tribu separada, Leví, que no es contar de las 12 tribus de Israel porque es la tribu sacerdotal en el centro. Las 12 tribus vienen de los 12 hijos de Jacob. Si separas a Leví quedan 11. ¿Cómo se llenó el vacío? Por la adopción que hizo Jacob de los 2 hijos de Joseph en Egipto. La media tribu de Efraín, la media tribu de Manasés. Total, 12 tribus y una tribu sacerdotal. Observa ahora qué hijos de Israel, de Jacob, se colocaron en un monte y qué hijos de Israel se colocaron en el otro monte. Eso es muy importante. Recuerda esto, Rubén es el primer hijo de Jacob con Lea. Right? Simeón, el segundo, con Lea también. Leví, el tercero, con Lea también.
Judá el cuarto con Lea. Dan el quinto, hijo de Lea, pero a través de su esclava, de su sierva, Bilha. Es el quinto. Neftalí, también hijo de Lea, a través de Bilha. Gad, hijo de Lea, a través de Silpa, la otra sierva que ella tenía. Asher, hijo de Lea, a través de Silpa. Isachar, hijo de Lea, de su propia matriz. Zabulón, hijo de Lea, por su propia matriz. Joseph, hijo de Raquel. Efraín y Manasés. Benjamín, el último hijo de Jacob, a través de Raquel. ¿Viste ese cuadro? Ahora observa cómo Dios ordena que sean colocadas las tribus. Dice, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí deben subir al monte Ebal y confesar las maldiciones. Benjamín, Efraín, Manasés, Zabulón, Isachar y Aser se van a ubicar en las faldas del monte Gerizim y van a pronunciar las bendiciones. Y una vez ubicados en su lugar, se mencionan los 11 pecados. Escucha esto bien, porque aquí hay una riqueza espiritual impresionante. Una vez que están ubicados así, entonces se mencionan los 11 pecados que al cometerlos, cae sobre la persona que cometa esos pecados una maldición llamada Ahor. Una maldición llamada Ahor. Ahor, hay muchas maldiciones. Hay muchas maldiciones operando en el mundo espiritual. También hay bendiciones, ¿okay? Pero hay maldiciones. Ahor es una fuerza espiritual que provoca ceguera espiritual. Presten mucha atención. Ahor es una maldición que provoca ceguera espiritual, dureza de corazón, insensibilidad espiritual. Cuando una persona está bajo el dominio de Ahor, es una cosa terrible. Y eso viene como resultado de violar 11 mandamientos específicos de la Torá y uno en particular que conforman los 12 pecados que están mencionados en esta parasha. Cuando una persona, escuche bien, cuando una persona viola cualquiera de estos 11 mandamientos pronunciados por los levitas entre el monte Gerizim y Ebal, se hace reo de esta maldición llamada Ahor. Una maldición, señores, no es cualquier cosa. Cuando una maldición se apodera de una persona, es como un virus espiritual. Cuando una maldición se apodera de una persona, es como una fuerza espiritual que cae sobre esa persona, que cae sobre esa familia, que cae sobre esa nación, y que no le permite, por más que luche, alcanzar aquello para lo cual ha sido traído al mundo. No importa cómo lo hagas. Cada vez que estás llegando al dólar, se te pierden los últimos 5 centavos. Es algo impresionante. Y en el caso de Ahor, significa una fuerza espiritual. Una fuerza espiritual que causa ceguera espiritual. Las hace insensibles. Las hace insensibles. Todo el mundo ve, excepto tú. Todo el mundo se da cuenta que estás equivocado, excepto tú. Todo el mundo se da cuenta que viene un desastre en el camino, menos tú.
los ojos se ciegan, el corazón se insensibiliza y la persona cree que no va a pasar nada y no sabe que cada vez está más cerca del abismo. Es algo terrible. ¿Y cuáles son los 11 mandamientos específicos más uno general que de violarse activan esta maldición sobre una persona? Estos son los 11 pecados que menciona nuestra parashá y que por la importancia que tiene voy a entregárselos a ustedes. Hashem nos proteja y nos guarda. Primero, el que se dedique a la idolatría. Es el primer pecado. La idolatría es el más grave pecado de todos los pecados. Es la madre de todos los pecados. En su raíz, la idolatría es despreciar a Dios, reemplazar a Dios, humillar a Dios, quitar a Dios Altísimo de tu vida y enfocarte en otras fuerzas o en otras personas aparte de Él. Esa es la primera cosa. La segunda, el que falta respeto al honor a su padre o a su madre. Es el segundo pecado más grave que existe. Despreciar a tu papá o despreciar a tu mamá. Miren, señores, 3 personas intervinieron en tu formación. 3 personas. Tu papá, tu mamá y Dios Santísimo. 3 personas. Tu papá aportó algo, tu mamá aportó algo, pero Dios aportó algo que ni tu papá ni tu mamá pueden aportar. El que falta el respeto a sus padres, el que desprecia a sus padres, el que deshonra a sus padres, poco tardará para que haga lo mismo con Dios. Lo va a leer. Nunca haga negocios con una persona que no honre a sus padres. Nunca haga negocios con una persona que no respete a su mamá y a su papá. Porque si alguien no respeta a su mamá, a su papá, mucho menos te va a respetar a ti. Es imposible amar a Dios odiando y despreciando y hablando mal de tus padres. Y es posible que muchos de los problemas que tú estás teniendo hoy día como adulto es el resultado de no haber perdonado algo que tú crees que tu papá te hizo o tu mamá te hizo. Y tienes eso escondido ahí adentro, tienes ese resentimiento, tienes ese dolor escondido ahí adentro. Y tienes que sacar eso. Tienes que ser libre de eso. Dice la parashá de hoy, el que irrespete a su papá o el que deshonre a su mamá es reo de ahorro. Le cae encima esa maldición. Tercer pecado que se menciona en esta lista de 11 pecados entre el monte Ebal y Gerizim, el que cambiare los límites de su prójimo robándole sus tierras. Está prohibido por la Torah cambiar los límites. Cuarto mandamiento que se menciona en esta parashá, el que haga tropezar a un ciego en su camino. Es decir, aprovecharse de la ignorancia de una persona, sacar provecho de eso, como el caso de dar un mal consejo para sacar provecho personal, aquel que no se da cuenta de lo malo que le están aconsejando, porque no tiene conocimiento. Si una persona que no tiene conocimiento es como un ciego, no ve. No te puedes aprovechar de la ignorancia de una persona.
para estafarle, para engañarle. Está prohibido por la Torah. Quinto pecado que se menciona en esta parashá, que hace a una persona reo de ahorro, el que pervierte el derecho de los extranjeros, de los huérfanos y las viudas. Estos tres grupos de personas tienen una protección especial de Dios en sus vidas. El extranjero, el huérfano y la viuda. Esos tres grupos de personas, usted tiene que tener mucho cuidado cómo los tratan. Pues son personas vulnerables, muy vulnerables. Y Dios no permite que se abuse de los vulnerables. Y así está escrito en esta parashá. Sexto pecado que se menciona en esta parashá, el que tuviera relaciones sexuales con una persona prohibida. Especialmente con la mujer de su padre, que no es su mamá. Este es otro pecado que se menciona en esta parashá. Otro pecado que se menciona en esta parashá, el séptimo, el que tenga relaciones sexuales con animales. Octavo pecado, el que tenga relaciones sexuales con familiares prohibidos, como son tu hermano, tu hermana, etc. Noveno pecado, el que tuviera relaciones sexuales con una persona prohibida, incluyendo su suegra. Décimo pecado, el que golpeare al prójimo ocultamente, el que trame algo contra el prójimo. Ya sea en forma de lashon hara o de hecho. Y el el onceavo pecado que se menciona en esta parashá, el que usar de soborno para dañar a una persona inocente. Estos son los 11 pecados que de cometerse atraen sobre la persona la fuerza de ahorro. La peor de las maldiciones que existen, porque les roban a la persona la sensibilidad espiritual. Es cuestión de tiempo cuando esa persona va a caer en el hoyo. Es cuestión de tiempo cuando la riqueza que tiene se le va a ir de las manos. Es cuestión de tiempo cuando la salud se le va a ir de las manos. El trabajo se le va a ir de las manos. La paz interior se le va a ir de las manos. La peor cosa que puede ocurrirle a un ser humano es perder su sensibilidad espiritual y ser abandonado a sus propios caminos, a sus propios deseos, a sus propias ideas. El espíritu del Dios Altísimo se aparta de esa persona y es empujada a las fauces de ahorro, y todo comenzará a complicársele a esa persona hasta que finalmente lo lleva a la ruina. ¿Estás conmigo hasta acá? Ahora, observa que estos 11 pecados tienen un común denominador. Estos 11 pecados tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de estos 11 pecados? Que todos se hacen ocultamente. Se practican en oculto. Estos pecados son tan horribles a los ojos de Dios, son tan horribles a los ojos de Dios, que aunque todo Israel somos una familia y por tanto responsables los unos de los otros, cuando alguien comete cualquiera de estos 11 pecados, el resto de la comunidad está exento. Dios los exenta, los separa de la comunidad. ¿Por qué están exentos? Por dos razones. Primero, porque como la mayoría de estos pecados son cometidos por personas que están en posición de poder y autoridad, como son los políticos, los ministros, los gobernadores, reyes, personas con mucho dinero, entonces ahí hay una causal especial.
Y segundo, porque la mayoría de estos pecados son cometidos ocultamente. Es decir, se violan los principios de la Torá de forma a escondidas. A escondidas. De manera que nadie se entera. Y entonces, frente a un tribunal de justicia. Y como no son traídos frente a un tribunal de justicia para ser juzgados, entonces le cae encima la justicia divina en forma de este castigo que se llama Or, que es esta terrible maldición que se menciona en nuestra parashá del día de hoy. ¿Sabes qué, Rabotai? Es mejor que confieses el pecado y seas juzgado a callarte tu pecado y que venga sobre ti ahora. ¿Me explico lo que estoy hablando? Es mejor que confieses tu pecado y que seas juzgado y disciplinado a callarte tu pecado y que entonces venga sobre ti la fuerza de ahora. ¿Cuánto están conmigo hasta acá? Y finalmente viene el último ahor o causa de maldición, la número 12. El que no ligare su alma a la Torá. El que no ligue su alma a la Torá como asunto de su preferente alegría, sino que trate a la Torá como algo que no tiene valor, que pasó de moda, que está reemplazada por otra Torá, etc. Si tú observas bien, lo que está pasando aquí es un adelanto de lo que va a suceder si tú no tomas conciencia de estas cosas. Y debido a la importancia que esto tiene en el mundo espiritual, voy a explicar algunos conceptos acá. Piensa en esto. ¿Por qué fueron distribuidas las tribus de Israel de la forma como fueron distribuidas? 6 en el monte Gerizim y 6 en el monte Ebal. ¿Por qué? Los 6 asignados a la montaña de las bendiciones en el monte Gerizim eran Simeón, Leví, Judá, Isahar, José y Benjamín. Los asignados a las montañas, a la montaña de las maldiciones en el monte Ebal eran Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Cuál es el misterio aquí, Rubén? Rubén es un misterio aquí, en esta parasha. ¿Por qué Rubén? Rubén es el primogénito de Jacob. Es el primogénito de Jacob. Rubén es el hijo de Jacob que empieza todas las genealogías de Israel. Todas las genealogías de Israel deben comenzar con Rubén porque él es el primogénito. Entonces, ¿por qué Rubén fue colocado en el monte de las maldiciones? De los que tenían que confesar las maldiciones y no en el monte de las bendiciones. ¿No debía ser su tribu honrada y ser asignada al monte Gerizim de pie junto a sus hermanos más cercanos, Simeón, Leví, Judá, todos ellos descendientes como Rubén de Lea, la primera esposa de nuestro padre Jacob? ¿Por qué Rubén fue sacado de entre sus hermanos, que todos estaban en el monte Gerizim, y colocado aparte en el monte Ebal, encabezando los que tenían que pronunciar las maldiciones? ¿Sabe por qué? Porque Rubén había cometido una falta muy grave. Se había acostado con Bilha, concubina de su padre. Si llegó a tener relaciones sexuales con ella o no, si consumó ese pecado o no, es un asunto que no está claro en la Torá. Pero sí está claro en la Torá una cosa, que hubo una mala intención. Que hubo algo horrible en la manera como Rubén
trató a la concubina de su padre. Y es precisamente este pecado el que se menciona en la lista de los 11 pecados que se suelen cometer a escondidas. Los pecados sexuales. ¿Cómo pues podría permitirse a Rubén estar en la montaña de las bendiciones cuando su ancestro había violado precisamente uno de los delitos más graves que figuran en las maldiciones, que dice: maldito el que se echare con la mujer de su padre, o el que ha descubierto la ropa de su padre? Y por esta razón, su tribu, primero él fue sacado del resto de sus hermanos y colocado aparte. Y segundo, no solamente sacado y colocado aparte, sino en el lugar donde se pronuncian las maldiciones. Esto no solamente es historia, señores, esto también es profecía. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que el día vendrá cuando todos nosotros seremos traídos delante del tribunal celestial. Y ese día está anticipado en Yom Teruah, precisamente la próxima fiesta del otoño que tenemos por delante. Yom Teruah se conoce también como Yom Din. Yom Din, día de juicio. En ese día, en el mundo espiritual, se toca un shofar, el último shofar. Los libros son abiertos y son leídos todos los cargos que pesan sobre nosotros. Las cosas buenas que hemos hecho desde el Rosh Hashanah pasado a este Rosh Hashanah, las cosas buenas que hemos hecho desde el antiguo pasado Rosh Hashanah hasta este Rosh Hashanah. Ese día los ángeles leen delante del Eterno todo lo que hemos hecho, todo lo que has hecho desde el año pasado hasta este año. Nada queda fuera. Y cuando digo nada, es nada queda afuera. Y seremos juzgados. Es mejor ser juzgados que estar ocultos y que venga Or y te traiga encima esta maldición. Créanme. Yom Teruah es día de juicio, donde todos son convocados. Por eso es que nadie puede faltar a esa cita. Nadie puede faltar a esa cita. Todo hijo de Israel que no esté presente en Yom Teruah para escuchar el sonido del shofar se considera prófugo de la justicia. Dios convoca, es una santa convocación para los hijos de Israel. Santa convocación. ¿Por qué tenemos todo esto, especialmente esta parashá, justo antes de Rosh Hashanah? Esta parashá siempre se estudia antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Teruah. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Para que hagamos teshuvah. Para que hagamos teshuvah. Por eso el mes de Elul es un mes de autorreflexión, de preparación para Yom Teruah. ¿Cómo te puedes librar de la fuerza de Or? ¿Cómo te puedes librar? La única manera es a través de la teshuvah, del arrepentimiento. Es la única manera. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? La palabra hebrea es shuvah. Shuvah. Shuvah significa regresar, retornar. ¿Y qué significa regresar? ¿Qué significa retornar? Volverse de tus malos caminos al camino correcto. Es un proceso, es como un volver en sí, como el hijo pródigo, en las palabras de nuestro rey. Volver en sí, ¿te imaginas eso? En psicología significa como que alguien perdió la mente y le es de vuelta. Volví en sí. Si volví en sí,
es porque estaba pasado. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba loco. Volví en sí. Estaba desconectado de la realidad. ¿De qué realidad? De la realidad del mundo espiritual. Estaba desconectado de eso. Y ahora vuelvo en sí. Es decir, me doy cuenta de lo terrible que he hecho, del terrible daño que he causado. Piensa en esa lista de 11 pecados que he causado. Idolatría, falta de respeto a tu papá, a tu mamá, el honor de tu papá, de tu mamá, quitarle las cosas que pertenecen al prójimo, hacer tropezar al ciego en su camino, hacer pervertir el derecho de los extranjeros, de los huérfanos, las viudas, el que tenga relaciones sexuales prohibidas, el que golpeara a su prójimo ocultamente, el que use el soborno para dañar a su hermano inocente. Ahí está la lista de los 11 pecados. ¿Sabes qué? Si tú tomas esa lista de los 11 pecados que suelen cometerse ocultamente, 4 son de carácter sexual. Es decir, casi el 40% de todos los pecados que causan ahora vienen relacionados por la práctica del sexo ilícito. Observa nuestra nación. ¿Cómo estamos? Mira alrededor. ¿Cómo estamos? No son los pecados sexuales los más evidentes en nuestra vida nacional. No pasa un día, escuchen esto, Rabotai, no pasa un día que no reciba un correo electrónico o un mensaje de texto de padres que en la escuela pública, aquí en los Estados Unidos, están obligándoles a poner en sus hijos una vacuna llamada el BPH. Okay. El BPH, el virus contra el papiloma humano. En realidad no es un virus. El papiloma no es un virus. Es una combinación de más de 200 virus diferentes. Ahí. Y no virus cualquiera. Son virus cancerígenos. Es decir, que provocan cáncer. Está demostrado que provocan cáncer. Y es tan serio que este tipo de virus se puede transmitir por contacto sexual directo, incluso por estar acostado y abrazado desnudo con una persona a través de la piel. ¿Ok? A través de la piel, de las membranas, las membranas mucosas de personas infectadas, se puede transmitir este virus. Lógicamente, se transmite por una relación sexual, ya sea vaginal, ya sea anal o ya sea oral. De cualquier forma, se transmite. Los médicos están alarmados con esto. Alarmados con esto. Al punto, escuchen esto, señor, al punto que están imponiendo en las escuelas públicas esta vacuna a una edad tan temprana como los 9 años. 9 años. En otras palabras, ya a los 9 años los niños están practicando el pecado sexual. A los 9 años. Y los padres inocentemente piensan que sus hijos no están envueltos en eso. Y hace rato que ya han tenido relaciones sexuales. Hace rato que han tenido relaciones sexuales. En los baños de las escuelas, en las aulas de las escuelas, en las oficinas de la escuela, en los parques, en los cines, en la casa de los amigos. El peor error que usted puede cometer es las pijamadas. No, que me voy a quedar en la pijamada.
y dejar a tus hijos que vayan a las pijamadas. Tengo un pediatra que es un gran amigo mío. Somos de la misma edad. Prácticamente cuando él estaba terminando la carrera de medicina en Cuba, yo estaba terminando la carrera de teología. Cuando dejé la carrera de la medicina por irme a la de teología. Y nos encontramos aquí en Miami. Y hablamos mucho, salimos, hablamos. Él me nutre a mí de mucho conocimiento pediátrico. Cuando tengo alguna consulta pediátrica, él es mi consejero principal. Y al mismo tiempo él es mi estudiante de Torah. Está estudiando Torah conmigo. Entonces tenemos una relación muy íntima. Estaba hablando en estos días, salimos a comer. Y me dijo, Rabino, voy a contarle algo. Vino una mamá a verme a mi consulta. Tiene una niña de 5 años. 5 añitos. Y fue a visitar una familia. Y varias personas estaban ahí. Varios niños. Los niños subieron arriba a jugar y nosotros, le cuenta a la señora, estamos abajo. Y como a los 15 minutos decido ir a subir a ver cómo están los niños. Están todos desnudos en una orgía sexual. Niños de 5, 6 y 7 añitos. 5, 6 y 7 añitos. Y tú te pasas la vida cuidando a tus hijos, educando a tus hijos, protegiendo a tus hijos, y en 5 minutos la escuela pública los pervierte. Solución: obligarte ahora a ponerle a tu niña o a tu niño a partir de los 9 años la vacuna del virus contra el VPH. Vamos a ver. ¿Tú te imaginas eso? Niños y niñas de 9 años expuestos ya a estos virus por tener relaciones sexuales en la escuela pública. Y ahora más todavía con el baño público según el criterio del que quiere entrar al baño. Ahora está el transgender. En otras palabras, la escuela pública no va a poder decir más baño para los varones, baño para las niñas, sino baño para todos. Si te sientes mujer, entras en el baño de las mujeres aunque sea de varón. Y si te sientas varón, entra en el baño de los varones aunque sea de mujer. Pero tú te sientes varón, vas ahí. Eso es una locura. Dijo el Ribi: hijas de Jerusalén, Bat Jerusalén, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes, por vuestros hijos, porque aquí vienen días en que se va a decir: felices las estériles, felices los vientres que nunca concibieron, felices los senos que nunca tuvieron que lactar. Hoy día la escuela pública es un antro de perversión sexual, el más grande que existe en nuestra sociedad americana. Es un Moloch moderno, a donde la inmensa mayoría de los padres se ven obligados a dejar sus hijos porque no tienen cómo hacer otra cosa. Y lógicamente, si la mayoría de los pecados son de carácter sexual, ¿cuáles son la mayoría de las fuerzas negativas que pululan en la sociedad? Ahora. Esta fuerza espiritual negativa que se activa cuando se viola cualquiera de estos 11 pecados que se practica en oculto, eso es lo que está causando esta nebulosa espiritual, este agujero negro en nuestra sociedad que succiona y enloquece a la gente. La promiscuidad,
y los pecados sexuales son las claras evidencias de la maldición de ahora en nuestras naciones. Y lo más terrible de todo es que las comunidades religiosas como las nuestras no están exentas. Y por eso dice Rabino Shaul, el que crea que está firme, el que crea que está firme, miren que no cae. Y es por eso, señoras y señores, que la relación entre los sexos opuestos tiene que ser un asunto bien establecido en nuestras comunidades, bien establecido. Y tomar las medidas preventivas para evitar situaciones que luego desemboquen en un desastre. Y todo comienza, ¿sabes de dónde comienza todo? Benny, ¿sabe dónde comienza todo? En la mente. En la mente. Aquí arriba, en la mente. Nadie, escúchenme mis hermanos queridos, tanto ustedes que están aquí como los que están del otro lado, nadie cae en una relación sexual prohibida de un día para otro. Nadie. Es algo que se inicia en relaciones. Estamos viviendo en el mundo de la informática. Estamos viviendo en el mundo de la informática. Todo el mundo se conecta fácilmente con todo el mundo. Ya no se requiere un lugar para hablar con una persona de forma íntima y privada. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, no hace mucho tiempo de eso, pero bueno. ¿Okay? Yo me acuerdo, no sé, Carlito, si allá en República Dominicana había esa práctica. Pero yo me acuerdo, en mi tiempo, yo tenía 14, 15 años, los sábados por la noche íbamos todos los muchachos al parque. Todos, en el pueblito, el pueblo donde vivía. Todos salíamos al parque, un parque grande que había. Los varones caminábamos contra el reloj y las chicas a favor del reloj. No se podía tocar. Nada que ver. ¿Okay? Y con el ojo, picaba el ojo. Picaba el ojo. Sí, todavía había esa separación. Hoy día, ¿ya has visto el movimiento del reloj? No, el reloj está roto hace rato. Estamos viviendo en un mundo de informática. No se requiere estar en un lugar para hablar con una persona de forma íntima y privada. Hoy día lo podemos hacer con estas cosas inteligentes, más la que viene, que ya la están vendiendo. Porque esto se quedó atrás ya, déjame decirle, esto se quedó atrás ya. Ahora viene uno nuevo que son lentes. O sea, uno allá con lentes en China, el otro acá en América con lentes. Se conectan y crean un cuarto virtual. ¿Qué te parece, Oye, parece lo que te... Pero eso está aquí ya. Es que ya había el aparato. Un amigo me lo enseñó. Y tú escoges, escucha esto, tú escoges el ambiente que tú quieres tener. Si es una montaña, si es un río. ¿Ok? Y eso sale aquí en los lentes. Tú te metes ahí, el otro ahí, y se ven los dos allá adentro, virtualmente. Para hacer lo que quieras. Es un mundo que nos ha tocado, que tenemos que saber cómo cuidarnos. Y primero se da una relación sana. Primero se da una relación. Nadie va ahí con maldad. Primero se da una relación sana, pero poquito se van creando lazos. Y ya no te texteas con esa persona por un asunto serio o importante, sino que las cosas comienzan a tomar un sentido más personal, más privado. ¿Okay? Y entonces una persona comienza a interesarse más por la otra.
por el welfare de la otra. Y eso va creando dependencia. Dependencia. La amistad se vuelve dependencia. Ya no puedes vivir sin textearte con esa otra persona. Ya no puedes vivir sin hablar con esa otra persona. Y luego viene la última fase. Hablar de asuntos privados. De asuntos personales. De asuntos emocionales. Hasta que finalmente viene la cama. El pecado ha sido consumado. Y luego que el pecado ha sido consumado, a llorar. El dolor, la culpabilidad, la condenación. Ahora haciendo su trabajo. Porque ahora no solamente te lleva a cometer el pecado, después te acusa. Para romperte y hacerte así. Destruir tu autoestima. De tal manera que echando abajo todos tus diques éticos, prepara el camino para hundirte más en otro tipo de pecado. ¿Y cómo comenzó todo? Con una simple amistad. Luego, la dependencia emocional. Y luego, la caída final. Dios conoce cómo operamos. Dios conoce cómo operamos. Porque ese sistema operativo que está en nosotros fue hecho por Él mismo. Y fue implantado por Él mismo. Él sabe cómo operamos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué nos hizo con posibilidad de pecar? ¿Sabes por qué? Porque es la única forma que tú puedes ser realmente humano. Sin el libre albedrío, tú no eres un ser humano. Puedes ser cualquier cosa, pero un ser humano. Por tanto, aunque todo está previsto, libertad de acción es dada. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que así como podemos decidir violar las reglas y los principios de la Torá, podemos también decidir respetar y obedecer las reglas de la Torá. Aunque una espada atraviese tu alma. Y cuando decidimos obedecer, el Espíritu del Dios Altísimo viene en nuestro auxilio para que tengamos el poder de no pecar. Recuerda que 3 personas intervinieron en tu formación. Tu papá, tu mamá y Dios. Por lo tanto, el poder del Dios Altísimo siempre va a estar disponible para ayudarte cada vez que tú tomes la decisión de obedecer la Torah en aquellas cosas que son incumbentes para ti. ¿Qué pasó con Joseph en Egipto? Cuando Joseph fue tentado por la esposa de su jefe, estaba el jefe afuera, él era el mayordomo de la casa. Aquella mujer era una mujer bella, bellísima, pero corrupta. Y todos los días lo iba atrayendo con sus palabras. Todos los días lo iba atrayendo con sus palabras. Atrayendo. No era fácil para Joseph. Venga a limpiarme el cuarto. Dígale que venga a limpiarme el cuarto. Tenía que ir a limpiarme el cuarto. Joseph. Todos los días. Escuche esto. Varones que están acá y los que están escuchando del lado allá. No hay cosa más difícil para un varón que saber que una mujer hermosa está disponible para él cuando él quiera. Ese es lo más difícil que hay para un varón. Superar eso. Y este muchacho de 17 añitos, 18 años, seducido todos los días por esta mujer. ¿Cómo pudo superar la prueba? Un muchacho de 18 años con las hormonas allá arriba. O sea, si fuera Carlito y yo. ¿Ok? Pero un muchacho de 18 años con las hormonas allá a 800 y pico. Nosotros tenemos 700. 800 y pico allá en el tope.
¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo este muchacho? Bueno, la influencia de su papá definitivamente le ayudó. La influencia de su mamá le ayudó. Seguramente que sí. ¿Cómo podría yo traer vergüenza a mi padre haciendo esto? ¿Cómo podría yo traer vergüenza a mi madre haciendo esto? Mi difunta madre. Sin embargo, la tentación fue tan fuerte que aquella mujer con sus maquinaciones logró atraparlo más allá de la fuerza de la imagen de su papá y de su mamá, hasta que un día vino la prueba final. Eso usted lo lee ahí en la Torá, fácil. Joseph tenía que entrar al baño donde ella se bañaba, para los masajes, para todas esas cosas. Imagínate el mundo ese, Joseph. Llega ese momento final cuando ya ella se quita la ropa y lo ala a él a la cama. Y todos sabemos la historia. Joseph salió corriendo desnudo del lugar. Desnudo, pero sin pecado. Desnudo, pero sin pecado. ¿Quién le dio la fuerza necesaria para salir corriendo de aquel cuarto? ¿Quién le dio la fuerza necesaria para salir corriendo de aquel cuarto? El Espíritu del Dios Altísimo. Es la única fuerza en el mundo a nuestro favor que nos puede ayudar para no pecar. El Espíritu del Dios Altísimo. Y cuando opera en nosotros el Espíritu del Dios Altísimo, cuando decidimos no pecar, cuando decidimos no humillar los mandamientos de la Torá, al momento que decidimos no voy a pecar más, al momento que decides eso, una dosis del Espíritu Divino viene sobre ti y te da la fuerza para salir corriendo de ese cuarto, salir corriendo de seguir viendo esa revista, salir corriendo para no continuar mirando ese canal de televisión, salir corriendo de los brazos de una mujer que te está prohibida o de los brazos de un hombre que te está prohibido. Recuerda que en tu formación intervinieron 3 personas: tu papá, tu mamá, pero también Dios Altísimo. Tu padre te puede fallar, tu mamá te puede abandonar, pero siempre, siempre, siempre vas a tener cerca de ti el poder del Espíritu del Dios viviente. Siempre vas a tener cerca de ti el Espíritu del Dios viviente. Y por eso, cuando decides no pecar y cuando decides guardar los mandamientos de Dios, al momento que una porción del Espíritu del Dios Altísimo viene sobre ti para ayudarte en tu necesidad, para ayudarte en tu debilidad, como fue el caso de Joseph en Egipto. Anoche en la recepción del Shabbat, estaba compartiendo con los amigos que estamos ahí alrededor de la mesa el hecho de que en esta parasha tenemos 98 regaños de Moshe Roberto. 98 regaños distribuidos en estas 11 maldiciones principales. Estas 98 maldiciones son las cosas que vendrán sobre nosotros si nos desviamos de los valores y principios que emanan de nuestra Sagrada Torá. La mayoría de las cosas que nos desvían de la Torá está relacionado con el sexo prohibido. La mayoría. En vez de esperar y hacer las cosas bien, nos adelantamos y hacemos las cosas mal. Piensa en eso. 98 maldiciones en total. ¿Cómo pueden estas 98 maldiciones ser amortizadas para colocarlas en una posición que no nos hagan daño? Hay una sola institución en Israel donde logramos ese balance, y es el matrimonio.
Por eso dice Rav Shaul, es mejor que te cases a que te estés quemando. El matrimonio. Fuera del matrimonio, todo es un problema tras problema. Las cosas que hacemos fuera del matrimonio constituyen una maldición. Las cosas que hacemos dentro del matrimonio son una bendición. Y ya los antiguos han observado esto por nosotros. En una boda judía, piensa en eso. En una boda judía, todos los que han participado en una boda judía saben que cuando la pareja entra bajo el palio nupcial, uno pronuncia sobre ellas 7 bendiciones. Sheva Brachot se llama. Las 7 bendiciones. Bajo el palio nupcial, 7 bendiciones. En el Israel antiguo, cuando una pareja se casaba, no se iban de luna de miel como hoy día. Eso de irse luna de miel es de la modernidad. En el Israel antiguo, uno no se iba de luna de miel, sino que la primera semana se pasaba en la ciudad o en el pueblito, o en la aldea o en la tribu donde uno vivía. Por eso es que Labán le dice a Jacob, cumple la semana de esta, después se te dará la otra, la semana. ¿Por qué una semana? Porque como no se iba uno de luna de miel, se quedaba una semana ahí, y todos los días, escucha eso, todos los días, una familia invitaba a los recién casados a 2 comidas en la casa. Invitaba a los amigos, era 7 bodas. La boda principal más los 7 días de fiesta. En cada casa, 2 comidas preparadas por un vecino, y en esas 2 comidas se pronunciaban sobre ellos las 7 bendiciones. Entonces saca la cuenta. 14 comidas de las 7 semanas por 7 bendiciones, 98. 98 bendiciones sobre los recién casados. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando tenemos un hogar kosher y cuando tenemos relaciones kosher y cuando tenemos shalom bait, es cuando mejor podemos superar los riesgos del poder de ahorro que pulula en el mundo de hoy. Y esa es la fuerza que tiene esta persona. Esa es la fuerza que emana de llegar a un punto en tu vida donde tú decides hacer bien las cosas. Un punto en tu vida donde decides alinearte con la Torah, abrazarte a la Torah, seguir los mandamientos de la Torah que te son incumbentes y que te son normativos. Y cuando eso hago, entonces viene sobre mí una fuerza que supera mis flaquezas. Viene sobre mí un poder que supera Or. Viene sobre mí un recurso sin el cual yo solo no podría lograrlo. El recurso de una porción del Espíritu del Dios viviente. Y cuando decido obedecer la Torah, Dios envía sobre mí esa porción de su poder para que yo no sea atrapado por las fuerzas de Ahor y pueda salir adelante. Cuando eso ocurre, entonces dice la Torah en esta mañana, sobre ti vendrán bendiciones y te alcanzarán. Y será que al escuchar la voz de tu Dios, para cuidar de hacer todos los preceptos que yo te ordeno el día de hoy, entonces mira qué hermoso. Dice, vendrán sobre ti todas estas verajot. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando escuches la voz de tu Dios. En otras palabras, cuando tú tomas lo espiritual como principal y la obediencia al Eterno como la esencia de tu vida, entonces vienen sobre ti todas estas fuerzas que te van a hacer triunfar. Dice la Torah, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice, Baruch atah ba'ir, bendito serás en la ciudad. Baruch atah besadeh, bendito serás en el campo. Baruch berib binehá, bendito será el fruto de tu vientre. Bendita tu canasta.
Bendito a tu llegada, bendito a tu salida. Y la lista sigue, 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 sigue. Bendiciones tras bendiciones. Entregará al Señor tus enemigos en tu mano. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos irán de ti. Tus almacenes serán benditos. Todo lo que tus manos toquen va a prosperar. Vendrán todas las naciones de la tierra y reconocerán que tú tienes algo diferente. Que en ti se mueve un espíritu distinto. Dice la Torah, cuando tú hagas eso, yo voy a abrir el tesoro que tengo escondido en el cielo, y vendrá sobre ti como lluvia a su tiempo, para bendecir toda empresa de tus manos. Y no tendrás que pedir dinero prestado a nadie. El dinero te llegará por todos lados, te llegará. Y más bien tendrás para prestar, porque tú vas a ser cabeza y no cola. Es decir, no vas a ser arrastrado por circunstancias que tú no puedes controlar, sino que tú vas a controlar las circunstancias. Tú vas a hacer que las cosas sucedan en tu vida. Estarás arriba y no abajo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Porque en tu formación intervinieron 3 personas: tu papá, tu mamá y tu Dios. El Dios uno y único, el Dios de Israel. Y por tanto, cuando tú llegas a un punto en tu vida donde decides obedecer a Dios, entonces Dios te da una porción de su fuerza, de su espíritu, para que logres lo que sería imposible sin su ayuda. Esta es la fuerza de esta parashá. Por eso concluye diciendo: Ani Adonai Beita Ahi Shena. Yo soy el Señor, y en su momento haré que esto te suceda. Yo soy el Señor. Ani Adonai. Yo soy el Señor, y en su momento causaré que esto te suceda. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el momento cuando tú tengas el mérito para recibirlo. ¿De quién depende eso? Depende de ti. ¿Cuál es el mérito? Al momento que decides en tu corazón no andar más en tus propios caminos, sino en los caminos de Hashem. No en tus propios pensamientos, sino en los pensamientos de Hashem. No en tu propia lógica, sino en la lógica de Dios. Al momento que te colocas en la posición correcta para comenzar a ver en tu vida el poder de su palabra y el poder de sus promesas. Cuando una persona hace teshuvah y vuelve en sí y se arrepiente de todas sus malas obras y se pone serio con Dios, el poder de la teshuvah es tan grande que hasta las maldiciones se vuelven bendiciones. Hasta las maldiciones se vuelven bendiciones. Y hoy todo esto está disponible para ti. Todo esto está disponible para ti. Algunos días llega John Teruah. Los libros van a ser abiertos. Se van a mencionar todas las cosas que has hecho desde el año pasado hasta este año. Pero si hoy escuchas su voz y te arrepientes y decides de corazón abrazarte a la Torah y guardar sus mandamientos conforme apliquen a tu casa, entonces Dios Altísimo va a soplar su espíritu sobre ti. Una porción de su espíritu va a venir sobre ti y te va a ayudar a levantarte y andar de nuevo, y que sean borrados tus pecados. Como dijo el profeta: yo tomaré tus pecados y los arrojaré a lo profundo de la mar, y no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. ¿Qué va a ser leído entonces este John Teruah sobre ti? Solamente las cosas buenas que hayas hecho, porque las malas serán borradas y las bendiciones vendrán sobre ti.
Shabbat Shalom.